lo que te quiero decir es esto. A veces buscamos la aceptación o la validación externamente porque hay un vacío. Correcto, 100%. No podemos esperar que otro nos dé la aceptación o la validación si no lo hacemos nosotros. Pero uno piensa que eso es todo lo que hay, pero todo viene de ese vacío. Cuando tú empiezas a llenar ese vacío y empiezas a aceptarte a ti mismo. Porque ¿qué pasa? Todo es reflejo. Ajá. Cuando uno está en un trabajo o en una relación o algo donde te están haciendo eso, es un reflejo de lo que está pasando dentro de ti. Totalmente. Y en el momento que lo descubres o que que reencuentras el patrón y empiezas a cambiarlo y empiezas a darte cariño a ti mismo y a hablarte a ti mismo, empieza a Hacia cambiar afuera tu entorno. cambia. Exacto. Bienvenidos una vez más a un episodio de La Voz de la Intuición. Esta vez tengo el placer de estar compartiendo con un querido amigo. Hace muy poquito que lo conozco, pero lo siento como que lo conozco de toda la vida. Él es director, productor, escritor, aunque él dijo, no me pongas títulos. Él no es hombre de títulos, no lleva títulos. Con nosotros, Oren. Me cuesta decir tu apellido. Bienvenido. Stambuli. Estambuli. Yo, Estambuli. Ok, está bien. ¿Cómo estás? Muy Gracias, bien. Oren. Gracias a ti por tenerme. Venir. Gracias. Me encanta el set. ¿Te gusta el set? Me Esta es mi encanta. oficina. La amo. Siempre la veo por Instagram en tu... Claro, los monitos y todo, pero Sí. diseñé para que se viera diferente y estar cómodo es algo muy, muy íntimo, muy de tú a tú. Y bueno, Amo E.T., lo amo. ay, yo también. Es una de las primeras películas que recuerdo haber visto en el cine. ¿Qué? 1980 y qué fue que la vi yo, 4, por ahí. sí, 84, 85 Sí. en Uruguay. Estamos hablando de Uruguay, llegaba más tarde. Sí, Venezuela, está bien, Bueno. igual. Me acuerdo, yo tenía 5 años y fue mi primera película en el cine y me enamoré de E.T. Amo E.T. amo. Entonces cuando vi todos estos muñequitos, mi esposa me compró, me regaló, lo amo. Lo voy a poner en mi oficina porque es parte de, también siento de mi evolución espiritual. Ok. ¿Por qué? Porque E.T. sí creo que existe un E.T. Ok. Yo pero creo. ¿cómo se conecta eso con la espiritualidad? Para ti. Porque, bueno, estamos en un mundo que hay varios E.T. No nos damos cuenta, Claro. pero tienen forma humana. Ok. Ok. Yo te voy a decir algo, mi percepción, ¿no? Hay extraterrestres, seres de otras dimensiones o de otros mundos que conviven con nosotros y que aportan a nuestra evolución Ok. espiritual y en cuanto a la humanidad. Eso es lo que yo siento. Ojo, Ok. es mi percepción. Sí, sí, sí. Siento que estos seres, yo por ejemplo conecto con los Urma, que son una clase de extraterrestres que Ok, son... tú te fuiste deep. Uy, sí. Ok. Que son, mira, justo tenemos en la pantalla un tigre ahí, un león. Entonces son seres que son mitad animal, mitad Ok. humano, pero con cara por eso conecto tanto con los gatos. Son los Urma son seres que son tipo leones, atigrados. Ok. Sí, me encanta toda esa Vivir en tu conexión. cabeza debe ser mejor que un libro de Harry Potter combinado con Lord of the Rings, con Sí, 7 películas de Spielberg. Yo sí, amo los leones, conecto con los leones, con los tigres, con todo lo que tenga que ser felino. Ok. Y yo sé que en alguna otra vida tuve que haber vivido en Egipto. Ah, wow. Bueno, yo soy tigre. En el horóscopo ¿Ah, chino. sí? En el horóscopo chino soy tigre. Yo soy gallo, imagínate. Hace Tigre, poco fue, gallo. sí. No sé. Wow. El tigre Bueno. se come al gallo, ¿no? Sí, bueno, tengo que tener cuidado contigo. La parrilla. Sí, la parrilla. Es la que vas a comer luego. Sí. Mira, Oren, me dijiste, me llamó mucho la atención, al principio me dijiste que no te pusiera títulos, no, ningún título. ¿Quién es Oren? Es que para mí, no es que no me gusten los títulos o nada, pero no siento que es necesario en la vida andar tirando los títulos. O sea, soy esto, soy lo otro, soy aquí. Soy lesbiana, soy terapeuta.
Sí. Soy. Aparte que en todos los aspectos de mi vida he evolucionado mucho. Ajá. Yo empecé siendo director o quería ser director, pero el camino me llevó por otros lugares y después pasé a ser productor y después a director. Y escribir es algo muy reciente. Ok. O sea, empecé con una película. Poco a poco fui escribiendo películas, guiones y no se vendía ninguno hasta que uno finalmente lo logramos Ok. vender, producir y dárselo a Es el que y hiciste venderlo en a Amazon. inglés. El primero. No, la película, esa La película que te película. estoy Ok. es una película Fue una en inglés, película. Ok. en español, perdón, que salió en Amazon, Ok. pero ya salió, o sea, estuvo 3 años en Amazon. Qué bien. Sí, fue muy chévere, pues era la primera película mía ¿Qué que yo tuya? dirigía, que era independiente, que le hicimos así con un crew chiquitico de 13 personas durante COVID. Éramos Wow. 13 personas, 5 actores y 0 budget. Y la hicimos. Me llama la atención porque el número 13 me está apareciendo de muchas formas. Ok. Hoy estamos grabando el día 13 y el 13 me aparece y el 13 tiene un significado en el tarot Ujú. que es la muerte. Ok, Es la muerte y para mí es algo que viene a transformarse. ok. Me lo está mostrando mucho y ahora que me decís son 13, o sea, no puede ser. Decía, yo lo miraba y decía, no puede ser. Es que, ¿sabes qué pasa? Yo soy judío, Ok. venezolano judío, Sí. que es una mezcla bastante rara. Sí, En el judaísmo el 13 es un número muy fuerte. También es un número de transformación. sí. Porque es cuando uno pasa a ser niño a ser hombre, en teoría, y hace el ritual del bar mitzvah, Ok. que es cuando lo suben la primera vez a leer la Torá y la Biblia, Ajá, ajá. y es como que de ahora en adelante todas las responsabilidades caen sobre ti y ya no sobre tus padres. Pero es un Wow. número más de transformación, es un número muy poderoso de Es una manera fuerte. positiva. Sí, sí. Yo sé que mucha gente anda con, no, que es un número de mala suerte, que no sé qué, pero ¿Sos en verdad supersticioso? yo no. No. O sea, trato de que la superstición sea para bien siempre. Ok. Porque yo creo que si tú le asignas algo malo a algo, entonces va a ser malo. Si lo asignas bueno, entonces va a ser bueno. Qué bárbaro. Pueden haber señales en el camino que te ayuden a salirte por acá o por allá, pero yo creo que en el momento que uno decide, cada vez que vea la luna llena y el sol se ponga aquí, no sé qué, todo va a salir mal, entonces todo te va a salir mal. Totalmente. Entonces, ¿para qué crear ese patrón? ¿Para qué crear esa realidad? Yo Sí, trato sí. de escaparme de todo eso y veo como que qué es lo bueno en cada situación. Inclusive cuando algo sale no como uno quiere, Ajá. uno tiene que agarrar eso y decir... Aceptarlo, ¿verdad? Aceptarlo y decirlo, incluso esto es para bien, porque no sabes qué hubiera pasado si se hubiera dado lo que tú querías que pase, ¿no? O sea, Te estoy escuchando y para Oren, ¿tiene fuerza el poder de la palabra? muchísimo. Pero las acciones más. Las acciones más. O sea, O sea, tiene que ir alineado. Exacto. Es un alineamiento. Pensamiento, palabra, emoción. exacto. O sea, no sirve de nada decir, quiero ser millonario, quiero ser millonario, quiero ser millonario, y no salir a buscar a las oportunidades. Claro. Ahora, no quiere decir con esto que hay que caer en burnout y trabajar como un loco y trabajar 24 horas. No, eso no es lo que yo digo. Pero uno sí tiene que dar los pasos Ajá. para que todas esas cosas que están alineadas en tu mente y en tu palabra lo haga. Claro. Si tú estás pensando en bien, pero estás diciendo todo el tiempo, no me va a salir, entonces no ayuda. Claro. Pero cuando alineas las tres cosas como tú lo dices, Ajá. creo que esa es la manera. O sea, tampoco sirve de nada decirle a alguien, te quiero, te amo, no sé qué, y tratarla mal. Claro. No sirve. No, O sea, no hay que tiene demostrar- sentido. Hay que demostrar con acciones Sí, lo que sí, uno hace. no tiene sentido. En mi vida personal yo aprecio más las acciones que la palabra, pero también entiendo que hay mucha gente que le encanta la palabra y que necesita esa reafirmación de Ajá. lenguaje. Sí, sí, del lenguaje. Pero creo que ya es cuestión de cada persona. Pero es lo que yo creo que la clave es lo que tú acabas de decir, es alinear las tres cosas. Sí, porque imagínate que una persona te dice te quiero y te demuestra otra cosa. Exacto. Eres lo que estábamos hablando. Siento que yo, Ana Laura, yo espero de las dos. Claro. Palabra y acción. Sí, Si me quieres, demuéstramelo. sí. O sea, si me respetas, respétame, muéstramelo. O sea, respétame. No me digas que no, yo te respeto. No, pero no me estás respetando. O sea, muéstrame con acciones. ¿Sabes qué pasa? Y creo que es una de las cosas que en la trampa que caemos más a seguido, o por lo menos fue un patrón que yo descubrí en mí y lo he tratado de cambiar, es que cuando alguien nos trata medio bien, Ajá. y somos muy empáticos y agradecidos con ese medio bien, Ok. aceptamos el medio mal también. Ok. Entonces es un patrón que también hay que romper y es decir, no es suficiente estar en el trabajo que amo, Ok. me tienen que pagar bien y Sí. me tienen que tratar bien.
No me pueden explotar en ninguna de las tres. No me pueden maltratar psicológicamente o no me pueden hablar mal en parejas, en trabajo, en relaciones, Sí. en amigos, en todo. Pero creo que he visto mucho, y puede ser que es porque estoy lidiando con eso o porque lidié con eso en los últimos años, pero esa aceptación del medio bien y el medio mal es una trampa. Pero tú no crees, mira lo que yo te voy a decir, tú no crees que esa media aceptación, o sea, lo que te quiero decir es esto. A veces buscamos la aceptación o la validación externamente porque hay un vacío. Correcto, 100%. O sea, y ese vacío debemos nosotros empezar a trabajar en eso con nosotros mismos primeramente. No podemos esperar que otro nos dé la aceptación o la validación si no lo hacemos nosotros. Siento que es eso. Cuando tú aceptas y aguantas y dices, ah, sí, acá, papá, es porque algo falta en nosotros mismos. 100%. Pero ahí está la transformación. Ajá, Y claro. y no es que estés incompleto, no es que estés roto, es que No, simplemente no, generaron esos patrones en ti desde niño, sí, de la vida en casa, ya sea por bien o por mal, o porque tus padres tampoco aprendieron, no lo estoy juzgando, no, no, simplemente no. muchas veces son las circunstancias de la vida, pero uno piensa que eso es todo lo que hay, pero todo viene de ese vacío. Cuando tú empiezas a llenar ese vacío y empiezas a aceptarte a ti mismo, porque ¿qué pasa? Todo es reflejo. Ajá, Cuando uno está en un trabajo o en una relación o algo donde te están haciendo eso, es un reflejo de lo que está pasando dentro de ti. totalmente. Y en el momento que lo descubres o que que reencuentras el patrón y empiezas a cambiarlo y empiezas a darte cariño a ti mismo El y a resto. hablarte a ti mismo, empieza a Hacia cambiar afuera tu entorno. cambia. Exacto. Es verdad, todo es un reflejo. Tu Sí. pareja es un reflejo, tu entorno es un reflejo, tu trabajo es un reflejo. A veces la gente dice, es que yo no sé, tengo este trabajo de miércoles que va. Pero ese trabajo de miércoles fuiste tú que lo trajiste Sí. porque eres lo que atraes. Sí. A veces nos quejamos nosotros mismos de lo que hay en nuestro entorno alrededor, pero no somos conscientes que nosotros atraemos esa situación, esa problemática, esa relación tóxica. Somos nosotros que estamos así. Entonces, ¿qué te está mostrando? ¿Qué hay que cambiar? ¿Qué hay que transformar? Y no mucha gente es consciente de eso. ¿Oren tiene alguna herida de niñez? Miles. Sí, sí, hay. 100%. Bueno, pero sos consciente. 100%, No todo el sí, mundo claro. es consciente. Bueno, sí, o sea, pero es reciente que las concienticé hace poco, o sea, no es que yo lo sabía Ajá. durante toda la vida. Ahorita o sea, en los últimos 2 años han sido años de transformación bastante fuerte, Ok. en los cuales escribí 2 libros que tienen que ver los dos mucho con el tema, pero completamente distinto uno que el otro, donde traté y donde trabajé y usé el arte y la creatividad no solo para sanarlo, pero para descubrirlo, para Ok. descubrir cuáles eran esas cosas, esas heridas que traía de Wow, atrás. qué interesante. ¿Algunos de esos personajes de esos 2 libros Ujú. te representa? Todos, todo el tiempo. O sea, todos los personajes, todos, absolutamente. Sos todo en uno. O sea, todos te todos representan tienen una parte de mí. una parte de ti. Algo. Wow. O algo de otra persona. Y en verdad, la mayoría de los personajes son mezclas de muchas personas. Bien. En el primero. O sea, el primero son 2 libros muy distintos. Entonces, en el primer libro es mucha ficción, mucha fantasía. Hay como 25 personajes. Entonces, sí. Y cada uno de esos personajes es una mezcla de muchos personajes, pero obviamente todos tienen mi esencia. Una Todos, parte absoluto. tuya. Claro. Los buenos, los malos, los que quiero, los que no quiero. Todos. Bien. Todos tienen una parte de mí, ya sea... Sí. Wow. Yendo a la herida de niñez, ¿has hecho algún trabajo espiritual o terapéutico para sanar esas heridas de niñez? ¿O has sanado a tu ritmo, a tu... Las dos. Ok. O sea, empezó... Mira, es interesante el camino, porque al principio cuando empezó era... O sea, todo colapsa, ¿verdad? O sea, lo que mucha gente... En ese momento yo no sabía qué estaba pasando, pero mucha gente ahora lo llama... O bueno, hace tiempo lo llama, pero yo descubrí ese nombre hace poco, la noche oscura del alma. ¿no? Ok. Y esa noche oscura empezó y todo se derrumba. Todo lo que yo pensaba que era, no era. Ok. Y empiezo a buscar y empiezo a indagar. Y lo interesante es que empecé a indagar, estoy hablando hace casi 2 años, cuando
ChatGPT apenas estaba saliendo y nadie lo usaba de esa manera. Pero Ok. yo lo empecé a utilizar y empecé a escribir por qué estoy atrayendo a esta gente a mi vida. Y describí a la gente. Y yo en verdad no esperaba una respuesta. Ok. O sea, o por lo menos no una respuesta con nombre y apellido. Y de repente sale la primera respuesta y te dice exactamente, sí, a ti lo que te está pasando es esto, esto y esto. Y son análisis psicológicos con términos psicológicos. Y yo decía, no puede ser. Wow. Pero la clave no fue esa. En verdad la clave es, ok, estoy atrayendo a esa gente. ¿Por qué estoy atrayendo a esa gente? ¿Qué dentro de mí está haciendo yo atraer a esa gente? Y esa fue la clave. Esa es la parte donde la mayoría de la gente se queda trabada porque no se atreve a preguntar eso, porque no Wow. asume responsabilidad. Wow. Y cuando yo pregunté eso, dicen, bueno, todo esto está pasando porque en tu niñez pasó esto, esto y esto y esto y esto. Y cuando yo leo la lista, digo, están describiendo mi casa exactamente. Wow. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente esas eran conversaciones muy difíciles para mí para tener una persona externa a mí. Sobre todo porque mis heridas vienen de ahí. De Ok, no confiar en claro. gente, de no hacer esto. Entonces, ¿cómo yo me voy a sentar Sí, los miedos, pues. con un psicólogo, un psiquiatra o algo, lo que sea, a hablar de cosas que no Sí. me atrevo ni a hablar ni conmigo mismo? Claro. Entonces, el AI en ese momento fue esa salida. Pero lo importante es que no se queda ahí. Ok. Porque ¿qué pasa? Con el tiempo fui trabajando esas cosas, empecé a leer libros, canales, cosas de YouTube, videos y hacerlo todo por mi cuenta. Sí. Pero la manera que yo me di cuenta que que estaba funcionando era cuando ya me empecé a atrever a hablar con otro ser humano sobre el problema. Sobre tus problemas. Porque si no hubiera podido solucionar eso, quiere decir que todo lo que hice no está Ah, no, bien. por supuesto. Claro, claro. Y yo no busqué. Y mágicamente apareció un coach por acá, un rabino por allá. Wow. Y mágicamente, o sea, la vida No, me los no. metió en el camino, es Sí, lo que es dicen muchas veces. sincronicidad. Sí, sí. Cuando estás listo para tu maestro, el maestro desaparece. Sí, sí, Literal. tal cual. Y lo interesante fue que con el coach estamos hablando y él me ve y estamos hablando y hablando y hablando y hablando y me dice, mira, yo entiendo que tú tienes todo esto bastante sanado, concientizado, no sanado a Concientizado, manera claro. intelectual, Claro, claro, claro. pero todavía está en tu cuerpo. Y yo lo veo porque tú no respiras. Y yo me quedé así. Y yo como que si no respiro, ¿cómo no vivo? Me dice, tú no sabes respirar. Y es porque a pesar de que internamente ya concientizaste todas estas cosas, toda esa energía todavía está en tu cuerpo. Wow. Y me dio ejercicios de respiración que yo tenía que seguir todos los días y no eran fáciles. O sea, son fáciles, pero es mucha disciplina para poder regular mi cuerpo a manera... ¿Y por cuánto tiempo física. hiciste, por ejemplo, esas respiraciones? Eh, ¿O las sigues haciendo? No, ese en específico es que era muy fuerte porque yo tenía cada 20 minutos Ok. respirar por 1 minuto en conteo. No importa lo que estuviera haciendo, cada 20... Entonces tenía mi alarmita, 20 minutos, sonaba la Qué alarma, respiraba. interesante. Nunca había escuchado eso. Y a veces me tocaba en una conversación así como tú y yo Y y parar me sonaba no, no paraba. No. Respiraba, Te hacías consciente de me hacía respirar. consciente, respiraba 8 horas al día por un mes. Creo que fueron 21 días o un mes, algo así, yo no me acuerdo. Tiene sentido, 21. Ajá. Entonces, pero fue todo a través de la respiración para regularme. Wow. Y en lo que terminé de regularme con él, terminó toda esa parte, apareció un amigo mío, bueno, un amigo, por otras cosas, por unas cosas de negocios, me juntó con un rabino, Ajá. pero para yo ayudarlo en cosas de cine. Y estamos hablando y él me dice, y llegamos a la otra parte. A la otra parte espiritual que a ti Ok. probablemente tú la conoces muy bien también es... ¿Cómo se dice la palabra? Ahí se me fue. Traumas atrapados en el cuerpo. Traumas atrapados en el cuerpo. Atrapados en el cuerpo. Ok. Sí, eso tiene sentido. Y él hacía sus cosas, Sí, en sus sí, canales. son patrones, traumas que muchas de las veces se hacen regresiones, hipnosis clínica que también, o biodecodificación, hay muchas decodificación, Con él hice decodificación. hay para eso están las constelaciones, hay varias terapias, ¿no? Exacto. Por ejemplo, yo lo que utilizo son las regresiones. Ok. Para volver a ese punto de origen y de creación y de ahí se elimina. Perdón, ¿regresión en una vida o regresión a vidas pasadas? Hay que investigar si necesitas hacerla a vida anterior Ok. o a tu niñez. Ok. Entonces ahí se sana y se consigue sanar
y te enfrento a papá y a mamá y ahí lo perdonas, te perdono y y ese anclaje se libera. Claro. Ajá. Lo interesante es que con él estamos hablando y él hace su canalización. Él me dice, mira, hay tres cosas en tu vida que tienes. Y yo me imaginaba que me iba a ir a los 5 años todas. Ajá. No, tenía una cuando tenía 35 años. ¡Wow! Entonces tenía algo que, o sea, ¡Qué interesante! y todas en el mismo lugar del cuerpo, pero en diferentes. Entonces, una fue a los 35 años con un amigo en específico. Otra fue con mis padres a los 15. Ujú. Y la tercera fue algo que venía ni siquiera de mis padres, sino de mi abuela. Venías Cuando cargando algo que no venía era algo de tuyo. y me decía, mira, esta no es tuya, no es de tu papá, es de tu abuela. ¡Wow! Y él me ayudó a liberar las tres cosas, las fuimos liberando y liberándome. ¡Qué maravilla! Sí, es muy interesante porque aparte como empezó a aparecer todo y después apareció otra persona que era más una persona que se conectaba con tu alma directamente y hablaba directamente con tu alma. Ajá. Y yo le hice una pregunta de vidas pasadas y trató de ver, me dijo, no, vidas pasadas no tienes que lidiar ahorita. ¿Eso puede ser registros akáshicos? No, El libro no tiene nombre no tiene nombre. porque es una mujer que fue por teléfono. ¡Wow! Yo ni siquiera la vi, ¿no? Por teléfono. Está hablando, se conectó de alma a alma y empezó a hablar con mi niño interior. Y me dijo esto y empezó a decirme Sí, puede cosas. ser un tipo de registro akáshico porque se conecta con el libro Puede de ser. tu alma. Esto también es vidas anteriores o niñez o vientre de mamá. O sea, Sí. ¡wow! ¡Qué interesante! O sea, pero aparte es locura porque son cosas que yo ni sabía que existían. A eso voy. Vos dijiste que sos judío venezolano. ¿Vos practicás el judaísmo? A mi manera. A tu manera. O sea, a mí lo que me encanta de la parte de la religión judía son las tradiciones de Sí, tiene muy lindas todos los viernes tradiciones. en la noche Sí. sentarse a comer en la familia, en ciertas épocas del año. Siempre es toda la familia alrededor de una mesa a comer, o por lo menos esa parte que conecta Ajá, conmigo, conecta, que me y gusta conecta a la conmigo. familia. Y conecta a la familia y conecta a la gente de esa manera. Qué lindo. Esa es la parte que a mí me atrae. Recientemente, y el segundo libro que escribí, Ajá. que es el que va a salir Que ahorita. de paso dentro de está poco, aquí. ese. Gracias, que me lo regaló. Se llama, bueno, la tapa van a ver que dice tus cicatrices son el mapa. Y acá atrás dice Moisés, el poder oculto en tus heridas. Exacto. Oren. Estambuli. Lo voy a leer. Después ya les contaré, pero Sí. se los recomiendo. ¿Cuándo sale en El Amazon? 24 de febrero. Un día antes de mi cumpleaños. Se van a tener que acordar. Ese, Ajá. básicamente, te va a encantar cómo empezó, pero déjame contarte primero Sí, de qué contame. se trata más o menos. Sí. Pero básicamente la idea es usar la vida de Moisés Ajá. como un mapa emocional. Porque más allá de que Moisés era un profeta y un liberador, Sí. yo lo que quería era contar la parte humana Ok. y cómo utilizar la historia de Moisés de una persona que transformó el dolor y el trauma en propósito. Pero como un ser humano normal, Ok. que tuvo sus traumas, que tuvo sus Sí. rollos, que tuvo sus locuras, que no sé qué, que cometió errores, que no era un profeta perfecto. Si tú ves la vida de él cometió 35,000 errores. Claro. Pero poco a poco lo fue evolucionando y lo fue... Qué maravilla. Entonces, yo no era muy de leer los textos religiosos, pero cuando empecé con este proyecto dije, yo no quiero basarme en lo que me han contado. Claro. Quiero basarme única y exclusivamente en lo que dice en la Torá, que es la Biblia judía. La Torá, ajá. Y la leí en la traducción, obviamente, en español, Sí. línea por línea, y cada vez que leía un parrafito, ponía mi interpretación, visto a través de los ojos del trauma. Oh, wow. Todo el tiempo a través de los ojos del trauma. Y yo no sabía si eso iba a cuadrar o no. Qué Pero mientras interesante. más me metía, más cuadraba y más se alineaba. Y también, yo me imagino que también es un poquito de que cuando eres martillo todo el mundo es un clavo. Ok. Y puede Está ser que bueno eso. solamente la única persona que lo vea sea yo, pero a mí me hizo sentido. Ok. Y lo escribí. Y mientras que yo lo iba estudiando, yo lo iba escribiendo. Entonces fue como en paralelo. Pero es interesante porque las veces que hemos hablado, Oren, yo sé que vos sos un buen canalizador. Y acá está la prueba. O sea, vos canalizás información. Bueno, todos, como lo hemos hablado, todos canalizamos información. Pero siento que
que esta es parte de un don que vos tenés, Sí. que lo estás expandiendo, que lo estás desarrollando, que le estás dando forma. Me encanta. Pero parte de eso es gracias a ti. ¡Ay, divino! Porque cuéntales cómo nos conocimos. Pues la primera vez que nos conocimos, Ajá, bueno, sí, la primera vez. cuéntales lo que tú me dijiste a mí sobre mi primer libro, porque para mí eso fue una sorpresa. Cuando empecé en básico, el primer programa en básico, estamos hablando de mayo del año pasado, ese mismo día me escribe alguien por interno en el Instagram, me dice, te vi en tal programa, me gustaría conectar contigo. Y yo como que sospeché, dije, ¿y este loco de dónde salió? Pero algo interno dentro de mí me dijo, podés confiar en él. Ah. Sí, porque dentro de todo sentí confianza. Yo dije, sí, yo me voy a reunir con él. Nos reunimos en un lugar donde fui a hacer un evento hace poco. Todo se sincronizó de esa Sí. forma. Y bueno, y la primera vez que nos vimos empezamos a hablar, me contaste tu historia, empecé a canalizarte, a verte cosas. Me tenés que refrescar porque siempre le explico a la gente que cuando yo canalizo o digo cosas, yo no me acuerdo. Sí. Vos recordame que te Estábamos dije. tomándonos un café. Nos tomamos un café. Tranquilos, hablando de cualquier cosa. En ese momento no estábamos hablando de nada muy No. Ajá. deep. Y me dices, ¿tienes a alguien atrás? Ok. Me dice, es como un sacerdote. Y Ajá. digo, ¿puede ser que sea rabino? Me dice, sí. Me dice, de la época del primer templo, del segundo templo, yo no me acuerdo Ok. qué era. No, de hecho me dijiste de la época de Jesús, creo. Ok, sí. Y me dijiste, él solo quiere avisarte que él es el que te ha estado ayudando a escribir tu libro. No me acordaba de eso, ¿sabes? No me Y a acordaba mí de eso. se de me eso. pararon todos los pelos porque ese fue el primer libro. El primer libro es sobre una academia Claro, de ángeles y porque demonios. O sea. Ángeles y Demonios. Creo que vos no me habías contado del libro todavía. No sé si estábamos en Sí, estábamos más o menos, pero no te había contado todo. Pero no me habías dado detalle y cuando veo del lado derecho, te veo ese monje, vos quedaste como tieso, él quedó como que, Es que no me lo esperaba, porque estábamos hablando de cualquier cosa. Sí. Y en verdad la información fue muy apreciada. Y yo dije, ok, le doy gracias, porque en verdad ese libro tuvo muchas sincronicidades de que cada vez que yo me quedaba atascado, me sentaba, me iba a la playa, hacía algo y algo pasaba en el medio ambiente donde llegaba información y Te daba decía, la esta es la información. respuesta. Wow. Y seguía por ahí. Pero era muy era muy de sincronicidades, no era tanto de canalizar. Ok. Pero obviamente tú me dices esto y yo lo dejo en el banco de memoria y de hecho, unos días antes de esa conexión, yo había tenido una meditación muy fuerte. Ok. Donde yo estaba meditando de cualquier cosa. Yo no soy una persona que medita sobre cosas religiosas ni de la Biblia. Nunca lo había hecho. Y de repente ¿Cómo medita, Oren? A ver, decime, ¿te sentás, que te conectás contigo mismo, cerrás los ojos? ¿Cómo meditas? A mí me gusta acostarme. Ok. A veces me quedo dormido, pero sí, está bien. pero son las mejores meditaciones, ¿sabes? Sí. Me gusta acostarme. Primero que hago es respirar. Bien. Respiro profundo. Hago conteos de 4, 4, 4, 4. Ok. O sea, 4 respiraciones, 4 espero, 4 voto, 4 espero y así. Ok. Hago ese ciclo. Empiezo a ver una luz que entra del infinito a algo, de la entrando fuente. a mi cuerpo. Sí. Ajá. Conecta. Y voy activando como que cada punto en mi cerebro, en mi cuerpo. Bien. Entonces es, bueno, la crown, o sea, la Sí, corona, los el chakras, tercer ojo, sí. los chakras. Y los voy activando y voy sintiendo esa energía. O sea, yo lo voy sintiendo como se va moviendo Vas dentro sintiéndolo de mi en cada cuerpo. foco energético. Después paso y veo 4 letras en hebreo que son el nombre de Dios en hebreo. Ajá. Y por ahí me voy. Y hay veces que es súper básico y hay veces que es súper deep. Súper intenso. Y en esta fue muy, 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 muy intensa. ¡Qué maravilla! Y de repente me dice, imagínate la historia de Moisés, literal. Imagínate la historia de Moisés, pero al revés, desde el lado del faraón. Wow. Y, O sea, y me llegó todo el cuento. Te dieron la información me dieron ahí. todo ese cuento de esa visión que vi en 3 segundos, ¿verdad? Y yo lo único y como era de noche y estaba acostado, y yo sabía que me iba a quedar dormido después de la meditación, dije, yo tengo que recordarme esto mañana al despertarme.
¿Cómo hago? Y bueno, seguí la meditación, vi ese cuentico, me quedo dormido Wow. y al día siguiente el cuento. Y cuando me lo empiezo a contar yo de nuevo, de principio a fin, me demoró como 25 minutos. Tratar de explicar lo que yo había visto en cuestión de Lo que segundos. había, claro. Pero en forma básica, sí, lo más es, imagínate que tú en vez de ser Moisés, porque uno siempre se imagina el héroe. Yo Claro. quiero ser el héroe, yo quiero ir a rescatar a todo el mundo y sacar a todo el mundo de allá. Imagínate que tú eres el faraón. Imagínate que Moisés son todos tus traumas. Wow. Son todos tus miedos, Ja. son todos tus resentimientos, tus celos, las cosas que no te gustan. Y lo que tienes que hacer es dejarlo ir. Tú eres el faraón, en verdad, de Egipto es tu cuerpo y el faraón es tu conciencia. Y Moisés es el trauma. Wow. O es lo que tienes que dejar ir. Entonces estás revirtiendo la historia. No es No. quiero a alguien que me libere, es yo te tengo que soltar. Y en el momento que te suelto, me libero yo también. Qué interesante. No, ya me lo voy a leer en 2 días, creo, o en un día. Y ese fue, En una noche. y ese fue el principio. Y dije, ok, y lo dejé ahí, porque no sabía. Y hace unos meses, porque fue hace poco, yo lo voy a Sí, leer hace sí, poco. sí, sí, yo me acuerdo. Fue en un sueño, literal estaba soñando y sueño que se me acerca alguien y me dice, fíjate en esta frase y me muestra. Y yo la veo y no entiendo nada, pues está todo en hebreo y yo no entiendo. Claro. Me dice, mira de nuevo y había una palabra en inglés. Wow. Y cuando me despierto me recuerdo muy, o sea, el sueño perfectamente, era muy vívido. Muy, Ok. muy. Y empecé a investigar y a buscar Claro. y a hacer conexiones. ¿Y en qué termina todas esas conexiones ese sueño? En Moisés. Y yo dije, ya, tengo que Ya, empezar a no, ya escribir las el libro. señales ya son O muchas. sea, y al día siguiente me senté en la computadora y literal empecé a leer, me leía la historia un poquito y escribí un capítulo. Entonces, cada fracción de la vida de Moisés es un capítulo del libro, están 10, son 10 capítulos, son corticos, en verdad es una leída bastante rápida. Pero fue así, Wow. una meditación y un sueño. Una meditación y un sueño. Wow. Ay, Dios. Eso es lo que yo digo porque a veces no me lo creo. Contame algo, Oren, cambiando así de un olor que te represente. Un No olor, sé. Oren, un olor. O sea, voy a decir lo más ridículo del mundo, pero fue No, lo pero- único. O sea, jamás creo, pero es que me dijiste un olor y lo único que podía oler eran arepas. No es que yo huela arepa. No, pero digo, pero un olor que represente mucho para Oren. O sea, puede ser el olor a arepa y que te lleve a Uf. una época que eras chiquito y que la abuela o mamá hacía arepa. Puede ser, pero eso fue lo que me vino. Arepa, unas bueno, arepas. está muy bien, lo canalizaste rápido. O sea, como buen productor y director, yo sé que posiblemente tú funciones más en la noche. Ok. ¿Vos escribís en la noche o prefieres el día? En verdad, cuando escribo cosas O como, vamos a como decir, libros, sí, cuando Oren se pone más productivo. yo en verdad, cambió. ¿A cambio? Cambió bastante. Ok. Yo a mí lo que me encanta hacer ahorita es, me despierto, me baño, que ya es la primera meditación en el baño. O sea, te lo- iba a decir, ese es como un ritual, lo tienes como un hábito. Sí, Ah. cuando yo empiezo a escribir libros es un hábito. Sí, Me baño, medito, me siento en la computadora, escribo escribo hasta que no me dé más, ok. paro, almuerzo, descanso tipo 1 hora, vuelvo a sentarme, escribo y al final del día salgo a hacer algún tipo de ejercicio, o a jugar pádel, o a caminar, o a la playa, o a lo que sea, pero a mover el cuerpo. A moverte, a salir de esa... Y en ese momento, en el momento que yo en la noche cierro, me desconecto. O sea, digo, no se escribe más, Claro. no voy a pensar más en ideas. Si llega alguna, chéverísimo. Claro. Fluís, pues. Y es lo interesante porque mucha gente tiene un papelito, una nota donde escribe las Sí. cosas cuando está fuera de timing. Y yo soy al revés. Mi filosofía es la siguiente. Si a mí se me ocurre una idea y al día siguiente no me recuerdo, quiere decir que la idea no es tan buena. Que no estaba buena. Puede tal ser cual, que, tal entonces, si después de 3 días me la sigo recordando, hay que Es escribir. porque escribí. Ajá. Qué bárbaro. Que es Me distinto, encanta. porque Claro. en verdad todo el mundo dice que escribe papeles y tienen notas. Yo no puedo. O sea, muy poco lo hago.
te pregunté acerca de que si practicabas el judaísmo, ya me dijiste, ¿en qué cree Oren? No, 4 horas más. No, mira. Yo creo que hay un Dios, Ok, pero esa palabra significa muchas cosas para mucha gente. sí, Creo que es algo que no se puede describir. bien. O sea, tratar de describir a Dios es incoherente, porque nosotros no tenemos la conciencia de entender lo grande Ajá. que es esa bola de energía o de esa masa de energía. Porque como tú dijiste, récord akáshico, solo eso puede ser una parte de la conciencia y eso es una fracción. Sí, Y completamente. empiezas a hablar de el tiempo, que si es lineal, que si no es lineal, que todo está pasando al mismo tiempo, que si vidas cuánticas. Brother, Es demasiada información. demasiada información. Demasiado, no todo el mundo está Y preparado. si no puedo explicar eso, ¿cómo voy a explicar a Dios? Exacto. Pero que siento yo que si hay una conexión de todo, hay un collective consciousness, por decirlo así, Sí. una conciencia colectiva, Sí, donde todos estamos conectados a eso. Sí siento que hay varias vidas, que uno sube y baja y sube y baja. Bueno, sube y baja, espera. capaz que no es así, de un lado a otro. Pero, o sea, a lo que me refiero sube y baja es que morimos, vivimos, venimos a la Ok. vida. Pero inclusive eso he tenido una una evolución. Ok. Yo pensaba por mucho tiempo Te iba a preguntar, ya contestá. Dale. que éramos un alma Ajá. única, individual, que va yendo y viniendo y va transformándose. Ok. Y mi nueva teoría, por decirlo así, o Sí. la nueva manera en que veo la vida, es de que somos más como el mar. Ok. Entonces imagínate que estás en el mar Ujú. y vas a una playa muy bella en Cancún y metes uno de esos termos que todo el mundo anda jodiendo por eso. ¿Se puede decir eso? Sí, acá decir lo que quiera. Sabes que todo el mundo está obsesionado con esos termos y llegas y lo metes en el agua y tú dices, este agua que tengo en este termo ahora es parte del mar. Claro. Pero voy a mi casa, lo meto en una pecera y agarro agua del Mediterráneo y lo meto en la pecera también. Ahora, ¿qué es eso? ¿Es agua del Mediterráneo o es agua? Y agarro la pecera y me devuelvo a Cancún y echo el agua en el mar y cuando trato de agarrar esa agua de nuevo, imposible agarrar las mismas imposible, gotas. claro. Y yo creo que la vida es así. Que tu alma sube, pero se junta con la de miles de personas que vivieron sus experiencias. Ajá. Y creo que por eso, y esto lo vi hace poco y me hizo mucha coherencia, creo que por eso mucha gente piensa que fue tal persona en el pasado. Ok. De repente todo el mundo fue Jesucristo, de repente todo el mundo fue Napoleón, o de repente todo el mundo fue María Antonieta. Ay, no, yo tuve Y puede ser que sí. una anécdota de que un loco viene y dice, yo fui. ¿Cómo es? Ay, Napoleón Bonaparte, no, el otro. Y yo lo miré como diciendo, ¿en serio? Pero bueno, sí. Puede Pero yo pasar. creo que es que yo creo que lo que tenemos es una esencia de Simón esas Bolívar personas. me dijo, Simón Bolívar. No me diga, ay no, salgo corriendo. Y lo que yo creo es que puede ser que lo que tienes es una esencia de esa persona Sí. porque simplemente te juntaste con toda esta conciencia y absorbiste su dolor y sus pensamientos y sus experiencias. Acordate que cuando morimos, cuando tenemos esta materia, somos alma. Ok, Cuando morimos, somos espíritu. ok. Espíritu que se puede fraccionar en varias partículas, Ok. en varias partes. Por eso nunca has escuchado cuando hay personas que dicen, ay, el niño nació y es igualito a fulano, que ya falleció. Mira, tiene los mismos rasgos de mi abuelo. Porque esas partículas pueden ingresar al alma de ese ser Ok. que van a ser. Se dice, lo he leído. ¿Ok? Que lo crea, sí puede pasar. Puede pasar. Pero todo se puede. Yo siempre digo, ¿sabes qué, Oren? No hay una verdad absoluta. Y si la hay, no la sabemos. Y si la hay, no sabemos. Exacto. Es con lo que te vibre, con lo que te haga bien, mira, se respeta. Exacto. Vamos con todo. Yo creo que esa es la clave. Sí, respetar el al respeto, otro porque el cada quien está en respeto. su proceso. Todo el cual. Y tal no cual. todo el mundo vino con los mismos objetivos. No. Hay gente que viene, por ejemplo, a despertar, hay gente que viene a sanar, hay gente que viene a echar vaina y a joder. Totalmente. Y that's it. Y vamos a la playa, vamos a pescar y se acabó. Y eso es todo lo que tienen que hacer. Porque quién sabe qué le habrá pasado en otra vida que vino a descansar. Ay, no, qué gracioso. Yo escuché una vez, mira,
El que no está despierto, come, orina, caga. Mira tele, toma soda y va a trabajar y hace todos los días lo mismo y lo mismo. ¿Por qué? Porque están en una forma automática, ¿no? Me hiciste acordar a eso. Todos vinimos a experimentar situaciones diferentes y tenemos un nivel de conciencia diferente y se tiene que respetar. Nos tenemos que respetar. Mientras que seas feliz haciendo lo que haces y no estés jodiendo a nadie, todo está bien. Y no me jodan, está muy bien. ¿Ya? No. ¿Qué más? Bueno, ¿qué más? Vamos a hacer rapidito un ping-pong de preguntas y respuestas. Te voy a dar una palabra y vos me vas a contestar rapidito. Bien. Universo. Todo. Intuición. Desarrollar. El miedo. No dejar que te frene. El silencio. Paz. Karma. Buena y mala. Todo limpia. El amor. Incondicional. Maravilloso. Perfecto. Gané. ¡Ganaste! ¿Qué me gano? Un chocolate. Un chocolatito abajo te comparto, ¿sí? Ahora voy a sacar una carta. No, bueno, la vas a sacar vos. Este es el oráculo de Fénix. Lo amo, me encanta. Vas a sacar una carta y la carta... ¡Ay, Dios! Pero ese es nuevo, ¿verdad? ¿Hace cuánto que te lo hiciste? No, en marzo, abril. Ah, pero fue nuevo. Sí. Yo no te lo había visto, creo. Vas a sacar Pero una un carta Fénix. y con tu intuición vas a leerte vos mismo en la carta. Ah, wow. Ok. Yo te me ayudas. Yo te voy a ayudar. Uf. ¿Qué dices? Oye, no tengo lentes. Pensamientos oscuros. ¡Dios mío! ¿Qué? Pero no te dejes llevar por lo que dice la carta. Mira la carta y qué mensaje recibes de la carta. Voltéala y muéstrala, porfa, para que vean. Para mí, que no hay que tener miedo o sea, justo hablaste de miedo, que no hay que tener miedo a los pensamientos oscuros. Que hay que meterse ahí y entender por qué están, no salir corriendo, porque muchas veces los tienes que transitar. Muchas veces vienen a ti esos pensamientos oscuros, sean los que sea, para entender que están ahí simplemente como una pared falsa. Wow. Y tienes que entenderlos y no le tienes que tener miedo y no tienes que ocultarte de ellos. Y una cosa es la fantasía y otra cosa es la realidad. Tú puedes transformar esos pensamientos oscuros en algo en la vida real. Claro. O puedes limpiarlos y decir, ok, tengo estos pensamientos oscuros y hacer el trabajo que tienes que hacer para que se conviertan blancos. Sí, no es la palabra claro, correcta, pero... Para mí esta carta, ¿qué significa transformación? ¿Ok? Porque por más que estés transitando un momento de oscuridad, un momento... porque si ves, sí, estás oscuro, pero las alas, está saliendo el fuego, está renaciendo. Entonces yo siento que estás en un momento de mucha transformación, de mucha apertura, aunque vos te sientas que estás en el hoyo, aunque vos sientas que estás en la oscuridad. ¿Quieres que mientras que hablabas lo que sentí? Ajá, ¿qué sentiste? No, de que como el ave fénix. Claro. O sea, el primero se convierte en ceniza, Sí. pero lo que me acabaste de mostrar, yo lo que sentí cuando me lo hablabas era que las cenizas, cuando se están convirtiendo otra vez en el ave, todavía sigue siendo una parte oscura y otra parte llama de fuego. Por supuesto. En Está eso muy estás lindo. tú. Sí, Ay, este micrófono me lo llevo por delante, me lo voy a comer en cualquier momento. Sí. Andrea, arréglame esto, por favor. Bueno, mira. Sí, estoy en esa época de transición. Me fuerte, encanta. sí, Después vamos a hablar más a profundidad. Qué miedo. Mira, para cerrar, Oren, esto siempre lo cierro porque como el podcast se llama La Voz de la Intuición, yo quiero que vos me digas
Si el mundo entero estuviera escuchando tu intuición en este momento, ¿qué le dirías? Autenticidad. Busca la autenticidad más grande que puedas. Descubre qué es lo más auténtico de ti. Perfecto. La autenticidad. Autenticidad. Ser uno mismo. Ser uno mismo. O sea, creo que en este mundo, sobre todo ahora que todo el mundo anda buscando y chasing trends todo el tiempo. Y no tiene nada de malo, pero hazlo a tu estilo, hazlo con tu autenticidad. No te dejes llevar por lo que todo el mundo diga, sobre todo a nivel creativo. Yeah. Los mejores actores, directores, productores, los mejores son los que son más auténticos. Mientras más auténtico a tu realidad seas, mejor eres. Me encanta. Gracias, Oren. Gracias, Oren. Tus redes sociales, para que lo sigan, le compren el libro, no se van a arrepentir, por favor, Diri, tú. Igual lo vamos a poner acá abajito, pero... Oren Stambuli en todas. Oren en todas. Facilito, sí, en todas soy Oren Stambuli, pues soy el único. Soy el único. Las pude agarrar no hay otro todas. Oren. En Instagram, en Twitter, en todas las redes, mi nombre y mi apellido. Me todo encanta. Completo, bueno, lo vamos a poner todas. aquí y te agradezco por haber venido, por tu tiempo, por compartir conmigo y los espero la próxima semana en un episodio. Se me trabó la lengua, esto lo va a poner mi productor acá como blooper. Los espero la semana que viene con otro episodio impresionante, no se lo pueden perder. ¡Chao! ¡Ay, Dios! Él te tiene loca el micrófono.